¿Por qué todo el mundo habla de The Fantastic Four, First Steps, y aún así podría fracasar? Si creías que Marvel ya no podía sorprenderte, The Fantastic Four, First Steps llega para romperlo todo. Esta película no solo cambia el juego, lo reinventa desde cero. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te va a volar la cabeza. Y si te gusta el buen cine y los análisis que van más allá, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos cinéfilos. Hay algo casi poético en cómo The Fantastic Four, First Steps se ha convertido en el epicentro de la conversación cinéfila actual. No porque sea una película más del universo Marvel, eso por sí solo ya no sorprende a nadie, sino porque parece representar una nueva etapa de madurez dentro del propio género que ella ayudó a fundar y destruir varias veces. La fascinación que despierta no viene tanto de lo que muestra, sino de lo que sugiere. Una reformulación total del mito de los superhéroes, desde una mirada casi existencial. Es como si el cine de entretenimiento hubiera decidido mirarse al espejo y preguntar: ¿qué queda por decir después de 2 décadas de capas, trajes y multiversos? First Steps no es una película sobre 4 héroes que obtienen poderes. Es una película sobre 4 individuos que no pueden escapar de las consecuencias de ser algo más de lo que deberían. Ese matiz, tan sutil como demoledor, explica por qué el público y la crítica no dejan de hablar de ella. Es el tipo de proyecto que parece simple en la superficie, pero que en su interior contiene una tesis sobre la identidad, la ciencia y la pérdida de lo humano en medio del espectáculo digital. Marvel, por primera vez en mucho tiempo, se atreve a no complacer. Lo primero que llama la atención es el tono. No hay chistes cada 5 segundos, ni secuencias diseñadas únicamente para alimentar memes. El director, que viene del cine independiente y ya había demostrado un talento excepcional para retratar la soledad contemporánea, se aproxima a los personajes con una sensibilidad casi melancólica. Reed Richards ya no es el genio entusiasta que solía jugar a ser Dios, es un hombre atormentado por haberlo sido. Sue Storm no es solo la mujer invisible, sino la metáfora de alguien que ha sido borrada por la propia historia que la necesitaba. Johnny Storm no quema por rebeldía, sino por desesperación. Y Ben Grimm, el hombre convertido en piedra, encarna la culpa en su forma más literal: un cuerpo que es castigo. Hay un detalle que pocos han notado. La película juega constantemente con la idea del primer paso, no solo como título, sino como estructura. Cada acto, cada decisión, cada movimiento de cámara parece sugerir un inicio dentro de un ciclo que no se cierra. Como si el universo Marvel, después de 27 películas y múltiples reinicios, estuviera dando su primer paso verdadero hacia algo distinto. Esa sensación de origen perpetuo se vuelve casi filosófica. El espectador no está viendo una aventura de superhéroes. Está presenciando una especie de reinvención del mito moderno, un intento de devolverle peso a la palabra fantástico, que en los últimos años había sido diluida por el exceso de lo digital. Visualmente, la cinta es una declaración de principios. Los efectos no buscan el asombro por acumulación, sino por textura. Las secuencias en el laboratorio o en la dimensión negativa no parecen renders de computadora, sino paisajes físicos, imperfectos, casi táctiles. Esa estética retrofuturista remite más a 2001, Odisea del espacio, que a Avengers, Endgame. Y eso no es casual. El director ha dicho que quería que el espectador sintiera la ciencia como algo misterioso, no como algo que puede explicarse con una frase ingeniosa. En una era donde todo se sobreexplica, First Steps se atreve a dejar espacios vacíos, silencios, incertidumbre. También hay una lectura política detrás. El equipo, más que una familia funcional, es una célula de pensadores, enfrentados a un sistema que ya no cree en la ciencia. El Estado los vigila, los financia y los limita, en una especie de comentario sobre la relación actual entre la tecnología, el poder y la manipulación de la información. La transformación que sufre cada uno de ellos no es un accidente, sino el resultado de un experimento autorizado. Es un gesto poderoso. Los héroes no nacen de la inspiración, sino del control. Esa mirada crítica es lo que ha dividido a los fans.
Algunos esperaban una aventura luminosa, una reconciliación con el espíritu original de los cómics. Lo que encontraron fue un estudio sobre la descomposición moral de la ciencia moderna, un relato casi nietzscheano sobre la caída del hombre que quiso dominar el conocimiento absoluto. En ese sentido, The Fantastic Four, First Steps, dialoga más con Oppenheimer que con cualquier otra cinta de Marvel. Ambas comparten la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando el intelecto supera la capacidad ética del ser humano? Y, sin embargo, el corazón de la película late en su intimidad. Hay escenas donde el silencio pesa más que cualquier batalla. La relación entre Reed y Sue se construye desde la distancia emocional. Se aman, pero no pueden tocarse, porque literalmente vibran en frecuencias distintas después del accidente. Johnny, por su parte, vive con un miedo constante a incendiar a quienes ama. Ben, el más trágico de todos, observa desde las sombras, incapaz de encajar en el mundo al que una vez perteneció. La película transforma la palabra familia en una contradicción dolorosa. Juntos, pero rotos. La música acompaña esa sensación con una precisión quirúrgica. El compositor utiliza sintetizadores analógicos y coros distorsionados que evocan una espiritualidad tecnológica. Cada tema parece surgir de una máquina que intenta recordar lo que se siente ser humana. En los créditos finales, un acorde suspendido se mantiene durante varios segundos, como si el universo mismo dudara en apagarse. Es una despedida y una promesa. Y aquí entra lo más interesante, el subtexto sobre el fracaso. Marvel, después de años de seguir una fórmula rentable pero repetitiva, necesitaba fracasar para renacer. First Steps es consciente de eso. Su estructura narrativa se construye sobre la idea del error como origen. Reed fracasa en su experimento. Sue fracasa en proteger a su equipo. Johnny fracasa en dominar su poder. Ben fracasa en aceptar su nueva forma. Pero de esos fracasos surge la verdad del título. Los primeros pasos siempre son torpes, siempre duelen. Lo importante no es la perfección, sino el movimiento. En ese sentido, la película no solo cuenta una historia, reflexiona sobre el propio acto de contarla. Cada encuadre parece preguntarse si el público aún puede asombrarse con lo extraordinario. Cada diálogo sugiere que la imaginación ya no es suficiente sin un componente ético. Es un cine que se mira a sí mismo con la misma intensidad con la que sus personajes miran el abismo. Si hasta aquí la historia te está sorprendiendo, espera lo que viene. The Fantastic Four, First Steps. No solo cambia el rumbo de Marvel, lo redefine con una profundidad que nadie vio venir. Si te gusta descubrir estos giros que pocos notan, deja tu like, suscríbete y comparte para que más fans vivan esta nueva era del cine de superhéroes. Tal vez por eso todo el mundo habla de ella, porque en un océano de franquicias agotadas, esta cinta se siente auténtica, humana, incómoda. No busca vender juguetes, sino despertar preguntas, y aunque muchos la acusan de pretenciosa, esa misma pretensión, el intento de hacer algo que trascienda su molde, es lo que la vuelve valiosa. The Fantastic Four, First Steps no quiere que la aplaudan, quiere que la piensen. Hay una escena, casi al final, donde Reed observa el horizonte desde lo alto de una torre y dice, sin palabras, todo lo que Marvel parece estar diciendo con esta película. Que el conocimiento sin propósito es solo ruido, que los héroes ya no pueden ser perfectos, que incluso los mitos deben aprender a caer para volver a levantarse. Ese instante, mínimo pero poderoso, resume por qué esta película importa más de lo que aparenta. No es el regreso triunfal de los Cuatro Fantásticos, es su reinvención desde la fragilidad, su admisión de que el verdadero heroísmo no está en salvar el mundo, sino en sobrevivir al intento. Quizás por eso el título suena tan irónico y tan esperanzador a la vez. First Steps. No promete grandeza, promete movimiento. Y en una industria que ha vivido demasiado tiempo repitiendo la misma fórmula, dar un paso, aunque sea pequeño, aunque duela, ya es un acto revolucionario. Lo fascinante de The Fantastic Four, First Steps, es que parece consciente de su papel dentro de una transición cultural más amplia. No solo redefine a los personajes,
sino que reflexiona sobre el propio agotamiento del público frente a la épica superheroica. En lugar de intentar superar lo anterior con más explosiones o cameos, la película opta por desmontar el artificio desde dentro. Incluso los efectos visuales parecen diseñados para incomodar. Hay un ligero desfase, una textura granosa que rompe con la perfección pulida a la que Marvel nos acostumbró. Esa imperfección técnica se convierte en un manifiesto estético, una declaración contra el simulacro. Otro aspecto poco comentado es el trabajo del guión en la representación del tiempo. A diferencia de otras producciones del estudio, aquí el tiempo no es una línea sino un pliegue. La narrativa se construye mediante saltos y fragmentos que desorientan, como si los personajes existieran dentro de un experimento temporal. Reed percibe los eventos antes de que ocurran. Sue escucha voces de versiones pasadas de sí misma. Y Ben vive un bucle, donde cada amanecer es idéntico al anterior. Este recurso no es gratuito. Plantea que la ciencia ha deformado su propia percepción de la realidad, una metáfora de nuestra era tecnológica, donde lo inmediato reemplaza lo eterno. También es notable cómo la película usa la luz. En el universo Marvel, la luz suele ser sinónimo de poder, de claridad, de triunfo. Aquí, en cambio, la luz es hostil. Las escenas más intensas están bañadas en una luminosidad casi quirúrgica, blanca y fría, como si los personajes fueran especímenes observados en un laboratorio cósmico. La oscuridad, paradójicamente, se vuelve refugio. Esa inversión simbólica revela el giro conceptual de la cinta. La ciencia, al intentar iluminarlo todo, termina borrando los matices. El villano, o mejor dicho, la ausencia de uno, es otro de los elementos que alimenta el debate. No hay un antagonista clásico. Doom no aparece como figura corpórea, sino como una idea persistente, una sombra digital que impregna cada sistema, cada experimento, cada pensamiento de Reed. Es una entidad más filosófica que física, una representación del conocimiento convertido en virus. Esa elección de no personificar el mal, sino diluirlo en la tecnología misma, convierte a la película en una alegoría contemporánea sobre el poder invisible de los algoritmos, de la vigilancia, de la ciencia sin límites morales. Sí, The Fantastic Four. First Steps podría fracasar, y justamente ahí está su valor. Marvel se arriesga al alejarse de su fórmula habitual. Menos humor, más reflexión, más oscuridad. Ese cambio puede desconcertar a quienes esperan la acción tradicional, pero también puede atraer a un público que busca algo más profundo. El riesgo es claro. Si la audiencia no conecta con su tono filosófico, el golpe en taquilla será fuerte. Pero incluso si eso ocurre, podría convertirse en uno de esos fracasos que marcan historia, como Blade Runner 2049. Incomprendida al inicio, admirada con el tiempo. En el fondo, First Steps encarna lo que su título promete, un primer paso. Y como todo primer paso, puede tropezar, pero también puede abrir un nuevo camino para el cine de superhéroes. En última instancia, The Fantastic Four, First Steps, no pretende convencer a Tom o a nadie de que los superhéroes han vuelto. Pretende demostrar que aún pueden evolucionar. Su grandeza radica en no temerle al silencio, en entender que el espectáculo más grande puede ser una conversación sobre lo que significa ser humano. Es el primer paso hacia un cine que ya no necesita gritar para ser escuchado. Y así llegamos al final de este viaje por The Fantastic Four. First Steps, una película que no solo marca un nuevo comienzo para Marvel, sino también para el cine de superhéroes. Ahora te toca a ti. ¿Crees que este enfoque más profundo y humano es el futuro del género? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video si te gustó. Nos vemos en el próximo.